yo quiero que tenga pocas preguntas y hay quienes quieren que tenga 104. Yo creo que con 10 preguntas estamos y que no hace falta más, ¿sí? En el grupo, ¿cuál es la diferencia entre el integrador y el final? Básicamente ninguna. Ojalá te haga un caso, profe, sí, yo también. ¿Cierto? No, estoy diciendo chiste, ya me conocen a esta altura, ¿no? Yo creo que hay veces que con 10 preguntas ustedes pueden integrar, y además que esas preguntas yo las estoy pensando tipo que cada una tenga que ver con la otra, además, ¿no? O sea, para seguir un esquema de razonamiento. Si no, lo otro es conductismo puro. Y a mí me parece que a esta altura del 2021 tenemos que entender, es a desarrollar, no, es múltiple opción, ¿sí? O verdadero o falso. Y ustedes ya vienen haciendo ejercicios. ¿Vieron que les hinchamos las guindas que hagan los autocorrectivos? ¿No? Bueno, los autocorrectivos son un buen ejercicio, porque ahí hay, no sé si los hicieron, pero háganlo, como un ejercicio de atender lo importante. Y además les favorece el pensamiento rápido, digamos, ¿no? Poder discernir rápidamente tiene que ver con eso también, con poder enfocarse en lo importante y no en lo accesorio, con una capacidad de síntesis, con procesos decisorios. Así que háganlos porque están buenos, ¿sí? El final va a ser multiple choice también, profe. Y mira, generalmente los vinimos haciendo así a los que son regulares, no los que son libres, no los que son libres. ¿Por qué? Por una cuestión de tiempo y cantidad de alumnos. Siempre tomábamos orales, ¿sí? Y los orales eran muy lindos porque eran charlas entre nosotros, pero es imposible por la cantidad que ustedes son y con este sistema. La verdad que es imposible, o sea, no tenemos forma, ¿sí? Entonces, generalmente tratamos de buscar algo que sea autocorrectivo, ¿sí? Pero que esté bien hecho y que pueda dar cuenta de qué les quedó en su cabecita de todo esto que vimos, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta de esto? ¿Ustedes acuerdan? Sí, corazón, decime. Yo tenía una consulta. El, el primer llamado para el final, ¿era a partir del 5 o ya cambió lo que es el calendario? Mira, nosotros tenemos el primer llamado que ya nos comunicó la facultad el 5 de julio, ¿sí? El 5 de julio. ¿Se aprueba con 4, profe? Sí, se aprueba con 4, ¿sí? En ese llamado de julio, yo les voy a dar un consejo a los que son regulares, ¿no? La gente que más o menos está peleando la promoción, o sea, que está en condiciones de promoción, esto va a ser el 30 va a ser nuestro último encuentro, ¿sí? La gente que tiene que rendir, porque está en condición de alumno regular, ¿sí? Bueno, esa gente, consejo, el 5 se presenta y se saca el perno de encima, ¿se entiende? Estas materias tan teóricas, pero introductorias y demás, se las tienen que sacar de encima rápido, chicos, ¿sí? Chicas, entonces, el 5 es la primera fecha y creo que la segunda es el 8 o por ahí de agosto, ¿sí? Entonces, nada, hicieron el esfuerzo hasta acá, es un poquito más, es una semana más, ¿se entiende? ¿En cuánto nos dan la nota? Apenas termine de entregar el último, el sistema evalúa solo, está, digamos, lo programamos para que haga la autocorrección, ¿sí? Así que eso es lo que hacemos. Termina de rendir el último, es como que se cierra este cuestionario, se evalúa y después subimos las notas, ¿sí? Pero es en el día, ¿sí? Bueno, ¿hay que inscribirse para el final de julio? Sí, corazón, tenés que inscribirte para todos los finales de la carrera. Y si promocionaste, ¿conectás el 30? Sí, porque es la despedida, está bueno. Y si no querés, no, te quedás durmiendo o festejando. ¿El recuperatorio cuándo es? Se los vamos a decir
vamos a poner un cosito, un mensaje de PEDCO, y el día del integrador también se los vamos a decir. No se preocupen, tranquilos. ¿Lo llegamos a rendir mal en agosto? ¿Se puede rendir de vuelta? Sí. Vos podés rendir 114 veces la materia. Esperemos que no, que la rindas una vez o que vayas a la promoción. ¿El 30 y torta? Sí, dale. Bueno, a mí me gusta de vainilla, simple, común. ¿La inscripción es en PEDCO? Sí, corazones, la inscripción es en PEDCO. Todo es por PEDCO, ¿sí? Hasta tanto no se levanten estas medidas de aislamiento y hasta tanto no logremos la inmunidad, por lo menos de la población más 40, no va a poder ser posible ir a la facultad, ¿sí? ¿Cómo se hace la inscripción de los parciales? No te tenés que inscribir en los parciales, me muero. Te tenés que inscribir en los finales, no en los parciales, ¿sí? En si uno es, ¿quién me pone? La inscripción es en PEDCO. Bueno, a ver, en los finales se inscriben, como si, no sé si ustedes ya rindieron algún final. ¿Quién rindió un final de todos ustedes? Los finales sí, en el SIU. En PEDCO haces el parcial, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Estamos? Si uno desaprueba el final más de una vez, ¿la nota en el legajo se ve afectado? Y sí, porque cuando vos te presentás para una búsqueda laboral, te piden lo que se llama rendimiento académico analítico, ¿sí? Y ahí aparece todas las veces que saliste bien o mal en una materia, está como tu promedio, tus notas y qué sé yo. Pero bueno, yo tengo otro pensamiento respecto a eso. Yo creo que las entrevistas laborales y las oportunidades no se miden por las notas, pero bueno, eso soy yo. El sistema no piensa lo mismo, ustedes se habrán dado cuenta ya a esta altura, ¿no? Que yo soy medio antisistémica. Bueno, la inscripción del final. La inscripción al final es por el famoso y sistema SIU Guaraní, ¿sí? El integrador se rinde por PEDCO. Los monos por trepar árboles, los pedos por volar. Sí, tal cual. Bueno, ¿listo? ¿Listo la parte administrativa? ¿Puedo pasar a la académica? ¿Hay alguna otra pregunta? Voy a compartir something. Profe, una consulta. Dale. Entonces, ¿cómo es lo de inscribirse para el final? ¿Nos lo En enseñan el SIU. después o...? Sí, te enseñamos después, pero es en el SIU, ¿sí? Genial, gracias. Es en el SIU. Vos te vas a anotar, ¿viste cómo te anotaste para las materias? ¿Viste cómo te anotaste para hacer esta materia, para hacer las materias que estás haciendo? Bueno, así te vas a anotar para rendir los finales, ¿sí? Y otra cosa más, ¿es con micrófono? No, no es con micrófono. Otra cosa más, porque ya me preguntaron varios por mensaje privado. La gente que tiene materias para rendir del secundario, tiene que ponerse en contacto con el departamento de alumnos, ¿sí? Creo que hay un plazo que es hasta el 30 de agosto para rendir las materias pendientes del secundario. Lo que no pueden hacer es rendir exámenes finales. ¿Estamos? Entonces, por favor, aquellos que tengan o aquellas que tengan materias pendientes del secundario, por favor, pónganse en contacto con el departamento de alumnos. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno. ¿Hasta cuándo es? Creo que es hasta el 30 de agosto, pero esto manda o un mail al departamento de alumnos o yo la otra vez les pregunté en Facebook, porque no me daban bola, entonces me metí en el Facebook y ahí del departamento de alumnos FAEA, y ahí me respondieron que no pueden rendir final, ¿sí? Y que el plazo para rendir esas materias del secundario era hasta el 30 de agosto. Hay que confirmarlo, ¿sí? Bueno, ¿listo? Yo tengo esta propuesta para hacerles. Quiero saber si se ve. ¿Se ve? No, profe. No, profe.
Me encantó. Bueno, esperen. Basta, ¿por qué me mandas? Me pone que no puede compartir las pelotas. A ver, esperen un cachito. Una ventana. Ahí. Compartir. ¿Ahí? Sí, ahí. Sí, profe. Tomá, muy bien. Vieron que Meet cambió la configuración. Entonces hace esta mierda que no me deja... ¿Cómo que no me deja compartir? Bueno, ¿ahí estamos? Sí, profesor. Bueno, yo tengo pensado lo siguiente, para organizarnos y aprovechar el tiempo. Yo hice como una especie de repaso integral, ¿no? Entonces, a medida que vayamos por las unidades del programa de la materia, si ustedes tienen dudas y preguntas de esos temas, las vamos resolviendo y de paso vamos haciendo dos cosas, integrando todos los conceptos de la materia, pero además integrándolos a ustedes en la forma de cómo van a estudiar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Listo. Bueno, entonces, nosotros vimos esta materia, ¿para qué? ¿Cómo vamos a estudiar esta materia o cómo debiéramos haberla estudiado o cómo la van a repasar ustedes? El objetivo de esta materia es, de alguna manera, brindarles el conocimiento o algunas herramientas para que ustedes puedan visualizar estos tres subsistemas que son el subsistema económico, el subsistema político, el subsistema societario, y que los vieran en relación, ¿sí? Son tres subsistemas que están delimitados en la sociedad moderna, ¿sí? Pero esa delimitación no significa que no estén íntimamente relacionados y que lo que sucede en el ámbito de la política, de alguna manera, repercute en el ámbito económico y en el ámbito societario, ¿sí? O lo que sucede en la economía, de alguna manera, incide en la política e incide en la sociedad, ¿sí? Con lo cual, ustedes puedan desentramar, ¿sí?, los sucesos, entendiéndolos en relación. ¿Para qué? Para que ustedes puedan, de alguna manera, entender su práctica de vida cotidiana, lo que un sociólogo dice la praxis de la vida cotidiana, ¿sí? Esas prácticas de la vida cotidiana que hacemos de manera casi automática, casi sin pensar, tienen que ver con estas estructuras profundas que no las vemos todo el tiempo, ¿sí? No las vemos, ¿sí? Pero sí las interiorizamos. Y además, la finalidad de esto tiene que ver con que ustedes, y estamos en la universidad, se están forjando como profesionales que van a interactuar en la sociedad. Y el objetivo nuestro es que siempre podemos ser profesionales para construir una sociedad más justa, digamos, ¿no? Entonces, les brindamos algunas herramientas para esto. Entonces, encaramos un programa, ¿sí?, que tiene que ver, en principio, con presentarnos, digamos, decir, ¿qué es la sociología? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es distinta al sentido común? ¿No? Porque los conocimientos en las ciencias sociales no tienen que ver con el sentido común, sino todo lo contrario. Y les brindamos algunas herramientas, haciendo un corte teórico, ¿sí?, para entender estas estructuras que vimos antes, digamos, ¿no? Y para entender esas estructuras, nosotros hicimos un corte con los conceptos fundamentales del materialismo histórico, esto es, con Marx. Y les brindamos, básicamente, 4 o 5 conceptos que son fuertes,
¿sí? El concepto de estructura y superestructura, ¿sí? El concepto de condiciones materiales de vida, y dentro de lo que es el modo de producción, un análisis de las fuerzas productivas y de las relaciones sociales de producción. Ahora, mi pregunta, ¿hay alguna duda de algunos de estos autores, de algunos de estos conceptos que quieren que trabajemos? Profe, Corazón mío. yo no tengo dudas, pero le iba a decir si podía abrir, o sea, hacer como presentación del PowerPoint para que se vea un poquito más grande lo que está escrito. Bueno, esto lo voy a subir, ¿eh? Yo se los voy a dejar buenísimo. esto, ¿eh? Gracias. Yo lo voy a subir para que ustedes lo vean y les ordene un poco el estudio, ¿eh? Quédate tranquila, ¿sí? No te preocupes por copiar, no te preocupes por copiar, ¿sí? Porque además esto lo tenés en el programa. Yo tomé el programa y hice como un repaso con el programa para que lo podamos visualizar, ¿sí? Pero no se preocupen por esto. Acá lo importante es, ¿hay alguna duda respecto de las diferencias de la sociología con el sentido común? ¿Hay alguna duda respecto de los conceptos de Marx? ¿Quieren que revisemos algo? Profe, Sí, corazón. Escucho, ¿podría escucho. explicar el concepto de ser social y reproducción social? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bien, muy bien. Bueno, mira, ese concepto tiene que ver con las condiciones materiales de existencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ser social, para el pensamiento del materialismo histórico, ¿viste? Ese ser social tiene que ver con cómo yo reproduzco mi existencia. El ser social no es una idea, sino que es una realidad, ¿sí? Cuando Marx dice, hay tres premisas de las que yo parto. En primer lugar, la existencia de seres humanos vivos. En segundo lugar, esos seres humanos tienen necesidades. Y en tercer lugar, en la satisfacción de esas necesidades, ¿sí? No solo esa persona se reproduce su vida, sino que además genera nuevas necesidades. Y en esa generación de nuevas necesidades, para satisfacerlas, las tiene que satisfacer con otros, en la vida societaria. Y así se construye ese ser social, esa persona, ¿sí? Que para el materialismo es una persona real, ¿sí? No es un ser ideal, no es una idea de hombre o de mujer. Cuando digo hombre estoy hablando de humanidad, sino que es real. Ese ser social y esa producción del ser social tiene que ver con poder satisfacer las condiciones materiales de vida. ¿Sí? Entonces, de ahí viene que para poder entender esa concepción de humanidad y esa concepción de sociedad, que es una sociedad en relación con otros, ese ser social y ese hacerse social, se hace social en relación con los demás y en la satisfacción de esas necesidades, eso nos lleva al concepto de estructura económica y superestructura. ¿Entendemos? ¿Todos y todas entienden? Sí, profe. Bien. Sí. Gracias, profe. Entonces, sí. Escucho. Bien. Entonces, Le había agradecido. bien. Entonces, a ver, de ahí vamos a la estructura económica, ¿ven? Entonces, Marx dice, bueno, si yo quiero entender esta sociedad, estos seres sociales, y estos seres sociales son seres reales, lo primero que tengo que estudiar es cómo satisfacen las necesidades y cómo en esa satisfacción de necesidades se crea una determinada conciencia de ser, para que después también yo pueda entender cómo esa sociedad piensa sus normas, cómo esa sociedad piensa su cultura, cómo piensa la relación con los dioses. Y ahí aparece el concepto de superestructura, ¿no? Entonces,
¿Cómo producimos? ¿Sí? ¿Cuáles son esas fuerzas productivas? ¿Y bajo qué relaciones producimos? Eso es lo que se llama la estructura o modo de producción. Pero como no solamente producimos, sino que además en esa producción, ¿no? Sigo enganchada con la idea de este ser social, sino que además en esa producción, ¿sí? De mi vida y de reproducir las condiciones materiales de existencia, me voy produciendo como sujeto, es que produzco ideas respecto de lo político, lo religioso y lo ideológico. Esa es la superestructura jurídica, política e ideológica, ¿sí? Esto después, fíjense, cómo lo vamos a retomar con Gramsci, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Hasta acá? ¿Vamos? Sí. ¿Profe? Sí. A ver, yo uno de los problemas que he tenido hasta ahora en los exámenes es que no ligo a los autores con los conceptos. Acá, digamos, usted pone 4 autores y son 1, 2, 3, 4 también conceptos. ¿Podríamos vincular a Marx con los 2 primeros, a Giddens y a Bauman con el tercero y a Bonifacio con el último? Sí, en realidad Bonifacio, viste, tiene una fichita que es como introductoria al programa, ¿sí? En la que liga todo, porque a él le encanta unificarlo todo, ¿viste? Entonces, a ustedes a veces después se les hacen las ensaladas correspondientes cuando, por ejemplo, Emanuel, muy atinado lo que acaba de decir, bueno, ¿qué es de Marx? ¿Esto qué es de Giddens? Y qué sé yo. Bueno, Bonifacio te lo integra todo, ¿sí? En una ficha de cátedra. Giddens es el que básicamente habla de para qué hacemos sociología, digamos, para qué sirve, por qué somos una ciencia y no somos puro bla bla. Y Bauman es el que mejor traduce el pensar sociológicamente, o sea, cómo pensamos sociológicamente. Y para eso utiliza la distinción de sentido común. ¿Por qué la sociología rompe con el sentido común? Rompe con lo acrítico, con la creencia, con lo no naturalizado, con lo que se repite por repetir, ¿no? Pero Marx básicamente es los 3 primeros, es las condiciones materiales de existencia, estructura y superestructura, fuerzas productivas y relaciones sociales de producción. Ese es el edificio del materialismo histórico. Eso es Marx, ¿sí? Si ustedes entienden eso, joya. ¿Lo entienden? ¿Sí? Yo por lo menos sí, gracias. Sí, profe. Sí, buenísimo. Entonces, acá me pregunta Willy, profe, ¿me darías una referencia con esto del sentido común y la sociología en un ejemplo? Por supuesto. Si yo te digo, todos los pobres son vagos, pobres hubo siempre, y viste que esto, yo qué sé, todos los jóvenes son drogadictos, hay como una especie de, diría Gramsci, ¿no? Sentido común construido, repetido acríticamente, sin una base científica de lo que se dice, digamos. De cómo podemos, con qué elementos construimos esa afirmación, ¿no? Entonces, la sociología justamente lo que permite ver es que en principio, las ideas no se representan las sociales, ¿no? Las sociales, sino que generalmente esas visiones de mundo, de sociedad muy particular, ¿sí? No son visiones generales. Por lo tanto, la sociología tiene que ampliar el campo de publicación, no a particularizarlo, ¿sí? Eso es lo primero que rompe con el sentido común. Lo segundo es la familiarización. Poner en tela de juicio esas cosas que se repiten. Viste, ahí hay un sociólogo maravilloso que dice que la sociología es un deporte de combate, y que es la ciencia como moda, porque justamente lo que hace es construir, naturalizar esas afirmaciones para ver qué contienen esas afirmaciones, contienen un juicio que puede ser positivo o negativo, si contienen una valoración que es positiva o negativa, ¿de dónde viene esa construcción? ¿Sí? ¿Qué ideas sustentan esa construcción? Y además, generalmente,
la sociología seguía por reglas de investigación de discursos responsables, ¿sí? No por herencias, sino que las afirmaciones o las construcciones teóricas, ¿sí?, generalmente tienen consecuencias. Entonces, lo primero que hace la sociología, al revés del sentido común, es preguntarse qué consecuencias tiene esta afirmación. ¿Sí? Y yo digo, todos los jóvenes actuales son drogadictos, vagos y por eso el teléfono, ¿no? ¿Sí? No estoy siendo básicamente responsable con esa afirmación. La sociología entiende eso, ¿no? Entonces, y para esa afirmación, bueno, hay un montón de preguntas para hacer. ¿Qué te entendés por jóvenes? Cuando decís jóvenes, ¿a quiénes tienes que referir? Cuando decís solo les importa ya existe otra categorización de lo que no les importa, por ejemplo, o sea, nosotros deconstruimos eso, ¿no? Y de alguna manera nosotros consideramos que esas acciones humanas son elementos como de elaboraciones más amplias, digamos, ¿no? Entonces, esa afirmación encubre una relación social, encubre de alguna forma una condición, un condicionamiento recíproco, encubre una posición en el espacio social, ¿sí? Entonces, yo no sé si te la compliqué o te la cagué más, pero básicamente la sociología trata de ver lo social en lo individual y lo general en lo particular, pero desnaturalizándolo, ¿entendés? ¿Sí? La sociología busca cientificar, a veces buscamos destruir el sentido común, a veces buscamos destruir el sentido común, y muchas veces tratamos de oponer distintas teorías para entender el mismo fenómeno, ¿sí? Sí, corazón. Podríamos decir que la sociología siempre tiene como recurso al porqué para explayarse con todo y explicar todo, y el sentido común es más directo y más creyente sobre la información que tiene. Claro, y además viste que el sentido común no busca explicar mucho, o sea, afirma. Claro, afirma en base a su conocimiento y la sociología se cuestiona todo, digamos. Exactamente, lo social, ¿no? No todo, porque no somos esa pretensión de cuestionar al universo mismo, pero básicamente sí las construcciones que son sociales, ¿no? Todos los pensamientos acerca de determinadas relaciones, de determinadas redes de interacción, son construidos socialmente. ¿Sí? No vienen con nosotros, no nacemos con eso. No nacemos con eso. Lo vamos aprendiendo a lo largo de la vida, aprendemos todo, valores, normas, hábitos, todo aprendemos. Fíjate lo que aprendimos en la pandemia. En la pandemia aprendimos millones de cosas que tenían que ver desde con conocimientos de la biología y de la epidemiología, hábitos de higiene, condiciones de bioseguridad, yo qué sé, miles de cosas estamos aprendiendo, ¿sí? Y las vamos incorporando a nuestra vida. Salimos con el barbijo, nos limpiamos las manos con el alcohol, acatamos determinadas normas, nos vacunamos, yo qué sé, miles de cosas, ¿sí? Eso, ¿nacimos con eso? No, lo vamos adquiriendo a lo largo de tu vida, ¿entendés? Entonces, esa explicación que mucha gente la vive acríticamente, la sociología le busca la explicación. ¿Por qué? Porque es socialmente construido. Y hay un autor maravilloso, que no lo vemos con ustedes, pero que lo ven los estudiantes de sociología, que dice, la humanidad nos demuestra cada tanto que puede cambiar. Y ya lo he demostrado 3 o 4 veces, así, radicalmente. ¿Y en qué nos demuestra que puede cambiar? En deconstruir relaciones sociales. Por eso ayer José Luis les decía algo maravilloso, que es que el cambio, y en esto sí coincidimos, el equipo de esta cátedra que parece las Naciones Unidas, porque cada uno tiene una idea, y está re bueno eso, porque no hay una uniformidad de pensamiento, entonces eso nos permite estudiar y debatir y crecer. En algo coincidimos, que es el cambio que se está gestando, que todavía no vemos
en su totalidad en las relaciones entre los géneros. Y ese es un cambio societario brutal, brutal, ¿sí? Yo creo que es el cambio societario, uno de los cambios societarios más fuertes, y que de la mano de ese cambio en las relaciones entre los géneros, va a venir un cambio en las relaciones con la naturaleza, necesariamente, que ya empezó de alguna manera y que por suerte los jóvenes empiezan a ser los portavoces de nuevas ideas en relación a la relación con los otros géneros, en relación a cómo nos manifestamos con la naturaleza. Ahí la sociología tiene un montón para aportar, ¿sí? Y la pandemia ha desnudado esos cambios que vienen haciéndose por debajo, ¿no? Es como que la sociedad la vemos dos veces, por arriba y por abajo. Los cambios siempre suceden por abajo y uno no los ve. Lo que uno ve es el acontecimiento, pero el cambio en la estructura va por abajo. Y eso es lo que ustedes van a vivir dentro de 30, 40 años. Ustedes van a ver los cambios que se están haciendo ahora, ¿sí? Y que nosotros venimos estudiando. Decimos, ese es un cambio societario de la Gran 7. Un cambio en las relaciones sociales. Concebir la relación entre las personas de otra manera, con otros componentes valorativos, con otras normas de funcionamiento. Y así tiene que ser con la naturaleza, ¿sí? Dejar de expoliarla, dejar de hacerla mierda. ¿Por qué? Porque es el único planeta que tenemos. Y si se termina, se termina para todo, no hay plan B, ¿no? Entonces, eso va a ser genial y ustedes lo van a vivir maravillosamente, porque por suerte, las nuevas generaciones piensan por lo menos diferente y por lo menos cuestionándose estas cosas, ¿no? Eso es lo más rico que tenemos, es que, y la diferencia con la máquina, ¿cuál es la diferencia con la máquina? Que podemos preguntarnos, podemos permitirnos dudar. Podemos permitirnos imaginarnos otro horizonte posible. La máquina no lo puede hacer. El algoritmo está pensado para responder rápidamente. No se permite la duda. Nosotros sí. Y esta es la riqueza de la sociología frente al sentido común. El sentido común les va a brindar grandes verdades, ¿sí? Que clausuran la posibilidad de la duda, clausuran la posibilidad de la pregunta. Y la sociología es todo lo contrario. Es, antes de aseverar que todos los jóvenes son vagos, indolentes y no les importa un carajo de nada, decir, ¿será así? ¿Será así? ¿Cuánto de verdad tiene esta afirmación? A ver, ¿se entiende? ¿Contesté la pregunta? Sí, perfecto. Sí. Genial. Voy a seguir con esta mierda. Esperen, que tengo que cambiar de coso. Acá, ahí voy. Bueno. Vamos a la unidad 2. De ahí, entendiendo que en esta reproducción de nuestra vida hay una centralidad que es reproducir nuestras condiciones materiales de existencia, avanzamos en la construcción de la sociedad y con estos 5 autores nos detuvimos en qué importante que es para esta sociedad en la que vivimos, a la que le dimos el nombre de capitalismo, el trabajo. ¿Sí? ¿Qué vimos acá? Acá vimos el texto de Dobb acerca de qué es el capitalismo, qué características tiene, por cuántas etapas ha atravesado, a qué le llamamos competencia, a qué le llamamos monopolio, a qué le llamamos imperialismo, ¿sí? ¿Qué características tiene esto de que hay un principio organizador que se llama mercado y que en este principio organizador que se llama mercado en realidad se juegan las valorizaciones del trabajo, los bienes, el capital? Vimos que además en este capitalismo, que es la sociedad en la que vivimos, hay 2 clases sociales, que estas 2 clases sociales se configuran, una por la propiedad de los medios de producción y la otra por la propiedad de su fuerza de trabajo, y que la historia del capitalismo
es la historia, básicamente, de adueñarse de los modos operatorios, del conocimiento y del tiempo del trabajo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Me siguen? Sí. Bien, entonces, y ahí lo vimos a Gors, ¿no? Donde Gors nos dice, bueno, ¿cómo ha sido el trabajo para la modernidad? Y nos dice, todo lo que conocemos como trabajo ahora es un invento de la modernidad, ¿sí? Viene de la mano del capitalismo fabril del siglo XVIII. Y este trabajo tiene determinadas características, ¿sí? Como es ahora, como era antes, ¿se acuerdan de eso? Ustedes me paran y me dicen, acá, profe, tengo una pregunta, ¿sí? ¿Estamos? Sí, sí. Y después vimos que este capitalismo, digamos, entendió rápidamente cuál era la necesidad de calcular los costos del trabajo, dividir los tiempos y los movimientos, y por otro lado, hacerse del conocimiento, ¿sí? Que encierra cualquier proceso de trabajo. Y entendió que para aumentar la plusvalía había que, básicamente, destruir las manos de obras calificadas por medio de las máquinas, ¿sí? Y por otro lado, parcelar ese proceso de creación de trabajo en muchos movimientos, ¿sí? Porque de esa forma se podría cronometrar el tiempo. Y entonces, esos elementos del proceso de trabajo, junto con el surgimiento del trabajo asalariado, nos hizo conocer como sociedad capitalista, básicamente las formas modernas de racionalización del trabajo. Esto es, las prácticas pre-tayloristas, los niños, la máquina, el destajista, las prácticas tayloristas, ¿sí? Cuyas, digamos, innovaciones más importantes son el cronómetro, esto de cronometrar, reducir los tiempos muertos, ¿sí? Aumentar la intensidad del trabajo, y por otro lado pagar por piezas, ¿sí? Esto lo van a ver después más adelante. A nosotros lo que nos importa sociológicamente es que Taylor, ¿sí? Basado en esas prácticas pre-tayloristas, ¿sí? Lo que inicia es un movimiento de racionalización científica del trabajo, ¿sí? En Taylor se plasma el esfuerzo del sistema capitalista por racionalizar el proceso de trabajo. Después lo continúa Ford, ¿sí? Con la cinta o la cadena transportadora, con la línea de montaje, y lo lleva más allá, lo lleva a la estandarización de las piezas y a las máquinas especializadas. Y se inicia esta fábrica racionalizada en la historia del capitalismo, básicamente, en donde la producción en serie y la producción en masa mandan, ¿sí? En todo el proceso del capitalismo posterior, digamos. Y después terminamos este capítulo, digamos, con dos contemporáneos, que son Leonard y Antunes, en donde básicamente lo que vemos es, bueno, cómo va a ser el futuro del trabajo, digamos, cuál es la resultante, ¿no? Después de los 70, digamos, y en los 80 y los 90, cómo se configura nuevas formas de organizar el trabajo, ¿no? Entonces, lo que vemos básicamente, y sobre todo con Antunes, que es muy importante, es que la globalización, ¿no? y el mayor desarrollo económico y el mayor flujo de todos los capitales financieros exigen una sola cosa del trabajo, que es la flexibilidad, ¿no? Es como la gran palabra que ustedes han visto, digamos, a lo largo de Antunes y con Leonard, es la flexibilidad, ¿no? El trabajo es flexible, ¿no? Esta es la característica del trabajo en la sociedad actual.
¿Vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta respecto de esto? Puede ser que otra palabra que se ligue mucho a Antunes es la... ¿cómo es? Algo como la pauperización del trabajo. La precarización. Bien. Precarización. Precarización, flexibilización. ¿Qué significa que el trabajo es flexible? Acá está Camila que me lo había preguntado algo. Bien. La flexibilización es una característica de la globalización, básicamente. Hacer del trabajo, digamos, esta capacidad que ha adquirido el sistema capitalista de combinar, ¿no? De combinar una situación favorable de mano de obra barata en algún lugar del planeta, ¿no? Con otro lugar del planeta en el que hay materia prima barata también, y otro lugar del planeta en el que se deciden ideas, ¿sí? Esta capacidad logística de organización del sistema, a la que le llamamos globalización, como una etapa en el proceso de acumulación del capital, es lo que, digamos, invadió todas las formas de producción de objetos e invadió al trabajo en sí mismo, porque el trabajo para el capitalismo es una mercancía más. Entonces, ustedes piensen, ¿qué salto cualitativo enorme hizo el capitalismo? De poder. En la fábrica fordista racionalizada, entraban las piezas, salía el auto, ¿no? En un solo lugar. Ahora el capitalismo entra las piezas de una parte del producto acá, otra acá, otra acá, acá se monta, allá se comercializa y por allá están las ideas sobre el diseño del producto. Eso es flexibilización, ¿sí? Y por otro lado, eso en términos generales. En términos referidos al trabajo, al trabajador se le pide, ¿vieron la palabra multitask? ¿Vieron la palabra? Esto es, poder hacer muchas cosas una sola persona, manejar un determinado programa de informática, poder atender llamadas, poder hacer, yo qué sé, un informe. Los profesores mismos universitarios somos multitask en este momento, porque nada, aprendimos el manejo de la tecnología más eficientemente, pero también estamos coordinando otros trabajos aparte, digamos. Esto exige mucha flexibilidad, es la capacidad, primero, para adaptarte rápidamente a los cambios. Y esta adaptación rápida a los cambios, el ritmo viene dado por la tecnología, ¿sí? No viene dado por la necesidad o por el surgimiento de nuevas necesidades. El ritmo se acelera porque hay innovación tecnológica, ¿sí? Y el capitalismo entendió que la innovación tecnológica, ¿sí? Es lo que de alguna manera le imprime al trabajo dos características. La pauperización, por un lado, como dijo Manuel, porque ese trabajador compite con la máquina, pero por otro lado, le implica adaptarse rápidamente a nuevas funciones, a nuevas prácticas laborales y encima a estar disponible como la máquina. ¿Sí? Entonces, perfecto, Joana. Combino bajos salarios acá, materia prima barata acá, ¿sí? Y comercialización barata desde este lugar. ¿Sí? Entonces, los salarios, ¿sí? Hay otro texto que ustedes no ven, pero que lo explicaría muy bien, que es el texto de Seoane. Los salarios, en este panorama global, tienden a bajar. Y el trabajador, para no integrar esta enorme fila de ejército de reserva, se adapta cada vez más fácilmente a los nuevos requerimientos, ¿sí? Del mundo del trabajo. Esto es la flexibilización. No solamente
pagar, digamos, lo mínimo indispensable o salarios bajos, sino también es una característica del mundo del trabajo en la época de la globalización. ¿Se entiende? Entonces, dentro de esas formas de flexibilización hay pauperización económica, hay subcontrataciones, hay trabajo en tiempo parcial, las famosas pasantías, o sea, hay un montón de formas de precarización económica del trabajo, pero que le exigen al trabajador ser cada vez más diestro y cada vez más flexible, ¿sí? A esos cambios, ¿sí? Entonces, piensen ustedes, estas reglas del sistema, ¿sí? Exigen cada vez mayor habilidad para adaptarse rápidamente a los cambios, ¿sí? Como que se ejerce una presión, claro que sí, claro que sí. A mí me gusta mucho la tecnología y aprendo rápido, ¿sí? Me cuesta, pero aprendo rápido. Pero hay muchos profesores que esta pandemia básicamente los mató porque no pudieron con esto, no pudieron con esto. ¿Sí? Y en este momento, para trabajar, tenés que manejar esto, ¿sí? Ahí tenés la presión, Joana. De alguna forma, la tecnología siempre, a partir de la revolución tecnológica, empezó a competir con vos, ¿sí? Vos, o mejor dicho, vos competís con la máquina. Entonces, eso te exige, como trabajador, ser cada vez más permeable a la presión de estos nuevos cambios, ¿sí? Y de alguna manera, por la presencia de las máquinas, está lleno YouTube de esos ejemplos. Si querés, buscá máquinas que trabajan en los hoteles en Japón, buscá los robots que organizan el sistema de correos de Amazon, buscá lo que es la máquina frente a el trabajo humano. Entonces, esa presión que vos decís, Joana, tiene que ver con esto. Por un lado, la precarización, y por otro lado, la flexibilidad, ¿sí? Pero son dos características fuertes. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, bueno. Tienen un montón de películas además con esto, ¿eh? Un montón, porque además esto lo que genera es que este contrato salarial fordista, por ejemplo, básicamente que te daba la estabilidad, hoy existe en la peyotización, Ludmi. Es esto, peyotización es este cambio, porque por otro lado, y esto es importante, gracias, no sé bien si entendí el concepto es la precarización, ¿sí? Es, en épocas de crisis, viste, como la que estamos viviendo, hay como una especie de destrucción de los derechos del trabajo, ¿no? Como un avasallamiento de esos derechos, como en aras de que la gente trabaje y que trabaje porque tener dinero a cambio de trabajo es el único mecanismo de intercambio para poder satisfacer tus condiciones materiales de vida. Entonces, aceptar laburar de la forma que sea, ¿sí? A cambio de, no importa si estás subcontratado, si estás subempleado, si yo qué sé, si se te destruyeron todos tus derechos laborales, es como que encima te pagan miseria, pero vos necesitas la guita para poder vivir, porque el mecanismo de intercambio del sistema sigue siendo el dinero. Sigue siendo el dinero. Entonces, esa peyotización, esa precarización, ¿sí? Viene de la mano, por un lado, de un cambio de sociedad, de consumidores a consumistas, pero por otro lado, por un cambio de una estabilidad que te daba ese salario fordista, esa consolidación de derechos del trabajo, en aras de la pelea con la tecnología, digamos, ¿no? Entonces, ¿es una forma de explotación? Claro que es una forma de explotación, absoluta. Habla con los chicos de Pedido Ya, habla con los chicos que hacen Uber, habla con cualquier persona que hace servicios, digamos, de cualquier tipo, en las cuales no solo
no tienen coberturas sociales de ningún tipo, no tienen algo muy simple, mirá, que por ahí cuando sos muy chico ni lo pensás también, que es cuando yo sea grande y no pueda trabajar, porque soy viejo, ¿de qué voy a vivir? ¿No? Entonces, años anteriores el preveía eso. Entonces, en todos esos derechos laborales, ¿no? Estaba previsto que a determinada edad, cuando se termina, digamos, tu vida económicamente activa, después de muchos años de trabajo establecidos por legislación, vos tenés acceso a lo que se llama una jubilación, ¿no? ¿De dónde sale la jubilación? De años de aporte por tus recibos de sueldo o por lo que fuera, por tu relación contractual laboral, ¿sí? Entonces, a partir de determinada edad, vos decís, bueno, no es que a partir de ahora, listo, la bala, no, dejo de trabajar porque me jubilé, listo, me tengo que morir, porque no tengo cómo vivir, ¿no? Entonces, esa pérdida, ¿no? De derechos laborales, que es esto, cuando yo dejo de trabajar, ¿con qué voy a vivir? Esto es la precarización, esto es la peyotización. Ahí mirá, lo copió Emanuel, ¿sí? Por eso yo les decía cuáles son las formas de peyotización o precarización. En la actualidad hay miles, ¿sí? Subcontrataciones, el subempleo, ¿sí? Todo lo que es esto, Uber, el pedido ya, bueno, en una época eran paseadores de perros, ¿no? En los 90 vivimos los paseadores de perros, los chicos que lavan los autos, los mensajeros, etcétera, etcétera. Todo eso es el capitalismo de plataformas, exactamente. Exactamente. Hay un artículo muy interesante que yo leí antes de ayer en el New York Times que dice que en realidad el capitalismo de plataformas es un capitalismo que subsidia a los millennials. Es interesante el cruce de la categoría millennials, que ustedes todavía son centennials, pero el millennial dice que tuvo una vida burguesa, acomodada, con un salario de trabajador explotado por el capitalismo de plataformas. Muy interesante, ¿no? Y que ahora ese capitalismo de plataformas quiere hacerse rentable. Entonces, por ejemplo, hoy tomarse un Uber en Nueva York es más caro que tomarse un taxi. Porque ese turismo, generalmente empezó con el turismo, Uber, Airbnb, etcétera, etcétera, que empezó como una plataforma, dicen ellos, que subvencionaba el consumo ostentoso de los millennials, empiezan a querer tener plata y empiezan a querer recuperar ese subsidio a esa generación que teniendo un salario de pobres, quería vivir como un burgués rico. La carnada, exactamente, ¿no? Arranca más barato, ¿ves? La primera te la regalan, después te la empiezan a vender, y es así. Entonces, es interesante para seguir la evolución de esas plataformas. ¿Qué va a pasar post-pandemia con, por ejemplo, Airbnb, con Uber? Bueno, en el mundo del turismo, yo doy clase en turismo, hay 100.000 plataformas de aplicaciones para servicios turísticos, para comidas, para tours, bueno, un montón. Así que, sí, bueno, hay 10.000 de esas cosas que hay que ver ahora, post pandemia, cómo se van a resolver, ¿no? Pero bueno, el capitalismo vieron que siempre encuentra la forma, así que va a encontrarle la vuelta, seguramente. Van a aparecer otras cosas. ¿Se entendió esto? ¿Cuál es la idea de esta unidad? La centralidad del trabajo, la racionalización del trabajo y la etapa actual. Precarización, flexibilidad. ¿Se entendió? Sí. Maravilloso. Profe, Sí. en cuanto al parcial, las preguntas van a ser más abocadas a lo que es lo teórico, por ejemplo,
a lo que estamos contestando ahora, ya sea Exactamente, o estructura, para identificar si lo sabemos bien. exactamente. Por eso les estoy haciendo este repaso, para que no se pierdan en boludeces. Está bien, gracias. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, por eso les hago hacer esta integración. Y si aparece la duda, ustedes me tienen que parar y decir, bueno, ahora no entendí esto. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Entonces, llegamos, y acá ven cómo todo se integra, ¿no? Vieron que parecemos tontos, pero somos inteligentes en el fondo. Acá empezamos a integrar, ¿sí? Empezamos a integrar. Por un lado, ya estuvimos viendo qué pasa en el segmento de la economía, que estamos en una sociedad capitalista, vimos los elementos del capitalismo, vimos cómo funciona el capitalismo, ¿sí? Y acá empezamos a ver un enfoque un poco más complejo de la sociedad capitalista, en la cual aparece un actor fundamental, ¿sí?, en nuestro análisis, que es el Estado, ¿sí? Empezamos a analizar y a ver la relación entre la economía y la política. Y nosotros elegimos para esta el Estado y aparece el sistema de dominación político, ¿no? Venimos viendo en términos sociológicos la forma de acumulación, que es la capitalista, y la forma de dominación, que es el Estado, ¿no? ¿Cómo se definen? Forma de acumulación, forma de dominación. Y aparece el Estado. Y acá vimos el enfoque de Gramsci, con los textos de Ubiña y de Giroux. Y como Gramsci, conceptos fundamentales de Gramsci, sociedad civil, sociedad política, hegemonía, ahora vamos a, si alguien tiene dudas, los vamos a repasar, como el Estado, ¿sí? Es un Estado, un concepto ampliado, porque Gramsci dice, bueno, a ver, este sistema político de dominación, ¿sí?, también se nutre de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones privadas, dice él, de la sociedad civil, como son la familia, el sistema educativo, los medios de comunicación, ¿no? Como se nutre el Estado de esto, dice, mi definición de Estado es más amplia, incluye a la sociedad civil y obviamente a quienes se dedican exclusivamente a la actividad política de la dominación. Y ahí incluye a la sociedad política, ¿no? Es como un análisis complejo de la estructura y la superestructura al mismo tiempo. Esos conceptos los vimos por Ubiña y por Giroux, ¿sí? Y en estos elementos de la sociedad civil que van generando lo que para Gramsci es el eje de, digamos, estos dos elementos tienen como función, básicamente, lograr el orden social. Y este orden social se logra por el ejercicio de la hegemonía, ¿no? La famosa hegemonía. Y ahí vimos que la hegemonía se construye y que hay un montón de organismos privados que responden a esta función de hegemonía para que el grupo dominante pueda ejercerla sobre toda la sociedad. Y uno de esos grupos importantes son los medios de comunicación. Por eso, y las redes sociales hoy, sin lugar a dudas. Entonces, Becerra, Marazzi y Boscovsky son lecturas de apoyo para visualizar la importancia que tienen los medios de comunicación, y cuando digo medios de comunicación, hoy estoy hablando de redes sociales, básicamente, ¿sí?, en la transmisión de la ideología, ¿sí?, en la cultura política. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, sí. Preguntas. No tengo pregunta, pero
podría dar una opinión para ver si entendí bien. Que básicamente en esta unidad lo que hace es integrar a la otra parte de la sociedad que es como la más baja, podríamos decir, y hacerla un todo, en la cual se analiza la superestructura y la estructura, como hemos visto anteriormente, y donde se empieza a regir un régimen de hegemonía más notorio que tienen las clases más burguesas o políticas más dedicadas a ello, sobre las demás clases que las subordinan y que ellas mismas puedan elegir, evidentemente. Bien, muy bien. Ahora, vos está re bien lo que decís, Ezequiel. Yo tengo una cosa para decirte. Siempre la clase dominante, ¿sí?, busca construir hegemonía, porque si no, la hegemonía va de la mano de la legitimidad, ¿sí?, para evitar el conflicto y para ser, digamos, poder mantener el poder. Vos acordate siempre de eso, acordate que la sociedad política, digamos, ¿qué es lo que busca? Lo que busca es el dominio, ¿sí? Entonces, para ejercer el dominio hay dos aspectos centrales. Por un lado es la hegemonía, digamos, ¿no? Pero por otro lado también es la dirección de una clase dominante sobre las otras, ¿sí? Y acá te hago el comentario. Gramsci habla de clases dominantes y clases dominadas, no de la clase burguesa y la clase proletaria. ¿Por qué? Porque yo te pongo un ejemplo. Hubo construcción de bloque histórico en la Revolución Rusa, y la clase dominante de la Revolución Rusa era el proletariado. ¿Entendés? Entonces, lo importante acá es ver cuál es la clase dominante y cuál es la clase dominada. En el caso de los gobiernos socialistas, las clases dominantes eran los trabajadores asalariados o la clase proletaria, y la clase dominada era lo que podríamos decir las altas burguesías. ¿Se entiende? Entonces, es correcto tu razonamiento, pero quita la palabra burguesía y quita la palabra clases bajas, ¿sí? Porque en realidad, esto después lo vamos a retomar ahora en la última parte, lo interesante acá es que esa dirección moral o intelectual de la sociedad, ¿sí?, para construir el dominio, ¿no?, la dirección y la hegemonía, la lleva adelante una clase que es la dominante, ¿sí?, que es la clase dominante, y que lo que debe hacer es hacer aparecer como generales sus intereses para lograr el consentimiento. ¿Se entiende? Para lograr ser aceptada. Sí. Se entiende, y además por parte de la hegemonía, creo que también se relaciona el miedo de perder el poder por las clases dominantes, al saber que las demás son mucho más grandes que ellos en masa, digamos. Claro, claro. Entonces, viste, lo que dice Gramsci es brillante, ¿no? Porque el tipo lo que te dice es, la pregunta es, ¿cómo domina la clase dominante? ¿Cómo domina? Entonces te dice, bueno, domina porque por un lado construye hegemonía, ¿no? La hegemonía, bien, Willy, bien, bien, María, muy bien. Ahora, estás ahí. La hegemonía se construye, ¿sí? Un pensamiento hegemónico se construye, ¿sí? Una clase dominante construye hegemonía, pensamiento hegemónico, si puede dirigir moralmente a la sociedad, ¿sí? ¿Cómo se dirige moralmente a la sociedad? Con ideas. Esto es una totalidad absolutamente compleja, ¿sí? El campo de acción es amplio. Entonces, la dirección ideológica de la sociedad, articulada en todos los niveles, en la estructura ideológica, en el material ideológico, en el folclore, en el sentido común, en el pensamiento sistemático, etcétera, etcétera, ¿sí? Tiene que estar acorazada, tiene que estar acompañada del monopolio de la violencia física, ¿sí? Entonces es hegemonía, dirección moral, consenso y coerción. Las dos cosas, ¿sí? Por eso este es el campo del dominio político, porque el dominio político, por un lado, ¿sí?, esta sociedad política tiene el monopolio exclusivo de la violencia física, que ustedes ahora me van a decir por qué. ¿Por qué tiene el monopolio exclusivo? ¿Por qué el ejercicio de la violencia física sistemática es monopolio estatal?
¿Mm? Y la construcción de ideas, ¿sí? Hegemónicas. Entonces, ¿cómo hago para que las ideas de la clase dominante sean las ideas generales de todo? Entonces Gramsci dice, bueno, muy simple, hay que hacerlas aparecer como importantes y como necesarias para todos. Entonces ahí aparecen los medios de comunicación, porque básicamente quien tiene poder político tiene poder económico, y quien tiene poder económico básicamente construye poder hegemónico, y el poder hegemónico se construye a través de la utilización de redes sociales y medios de comunicación, ¿sí? El poder utiliza la estructura para inducir a través de la estructura y así mantener la hegemonía. Exactamente, exactamente, porque además, acordate, lo que decimos siempre, la estructura económica, ¿sí? Para Gramsci, esto es la forma en que se reproduce la vida, ¿sí? Aparece en el Estado bajo las formas de aquellas figuras privadas, ¿sí? Las familias, los clubes, todo lo que es la sociedad civil, digamos. Entonces, no está escindida totalmente. Ese análisis superestructural de Gramsci incluye la base material. ¿Mm? Que eso también lo tiene en el texto, así, textual. Estoy reproduciendo casi textual a Ubiña, ¿sí? Para que ustedes lo encuentren en el texto. María, ¿entendés entonces el poder de utilización que tienen los sistemas de dominación de las clases dominantes, digamos, de los medios de comunicación? Porque es a través de ellos en donde se construye pensamiento sobre todo de sentido común. ¿Vieron cuando nosotros arrancamos esta materia que yo les dije, el conocimiento sociológico se separa del sentido común, ¿sí? Nosotros nos preguntamos si eso que se afirma, que se dice, ¿de dónde viene? ¿Es una creencia? ¿Es una tradición? ¿Es una norma valorativa? ¿De dónde viene eso? ¿Cómo se construyó ese dato? ¿Mm? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Profe, Sí, mi amor. ¿qué sería? No me queda claro cuando dice que la hegemonía se apoya en las bases materiales. Ah, muy Eso bien, no me queda claro. muy buena pregunta, pero todavía no me respondieron lo que yo dije antes, ¿eh? Pero bueno, espérate, te voy a contestar eso. O por ahí te lo puede contestar algún compañero, pero sí voy a preguntar eso que pregunté antes, que quedó bollando, se hicieron los boludos y no me contestaron. ¿Por qué el Estado tiene el monopolio legítimo de la violencia física? Y porque controla las fuerzas policiales y el ejército. Ya sé, Facundo. Y eso las leyes. Eso es tautología, Facundo. Porque Tautología. la burguesía no podía ejercer ese monopolio de la violencia porque el proletario, digamos, ahora es doblemente libre. Entonces no puede ejercer esa violencia. Si alguno de nosotros, porque queremos ejercer violencia, probablemente tengamos repercusiones negativas. Y en cambio, si las fuerzas que están del lado del Estado, por así decirlo, o dentro del margen que lo permite, pueden ejercer violencia sin repercusión alguna. Incluso se puede crear una definición de qué es violencia y qué no, y decir a lo mejor que una protesta por mejores condiciones de trabajo quieran hacer ver que sea violencia, pero después la represión policial está bárbara. No estoy contestando sociológicamente, ¿eh? Por lo que dice Weber, o sea, lo de que hay 3 formas de dominación y que se apoya en la creencia de que lo que hace el Estado sería la autoridad, tiene fundamentos válidos para ejercer esa violencia. Sería la ley. Sí, dale. Profe, ahí no es cuando el no sé. Para que está Joana, dale, Joana. Y no sé, hay 3 formas. La costumbre, la costumbre y la tradición. Bien. El carisma y... Bien. Me falta... Y la última.
La Constitución, algo así. La ley. Eso. La ley. Muy bien. Bueno, pero pará. Karen, todo este chat está muy bueno, pero todos me contestan con una tautología. ¿Saben lo que es una tautología? Es decir, ¿de qué color es el caballo blanco? Ustedes van a decir blanco. ¿Sí? Bueno, eso es una tautología. Me están respondiendo lo mismo que estoy preguntando. Entonces, si yo les digo, ¿por qué el Estado? Atiendan la pregunta, es ¿por qué el Estado tiene el monopolio legítimo de la violencia física? ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque la sociedad se lo otorga en realidad, o sea, la sociedad lo asimila, la forma que tiene. ¿Cómo llegamos a eso? Está bien. Primera parte de la pregunta-respuesta, porque hay una legitimidad que dice, no está difícil la pregunta, lo tienen en 10.000 textos, los voy a matar. Es porque hay legitimidad para que sea así, digamos. Nosotros no cuestionamos que el Estado tiene el monopolio legítimo de la violencia física, ¿sí? No puede haber ejércitos particulares. ¿Se imaginan lo que sería un ejército particular de cada persona que dice yo me defiendo a mi manera, yo me defiendo a la mía? Lo que está pasando en la sociedad americana, que eso se los puse como ejemplo, digamos, ¿no? Todos contra todos, como podemos portar armas y podemos aducir la legítima defensa, listo, se acabó el problema. Ahí no hay, entonces, hay un principio de cuestionamiento a esto de el monopolio exclusivo de la violencia física, con el tema de portar armas de manera individual y establecer el derecho a la legítima defensa. Fíjense qué interesante el ejemplo. Entonces, los Juegos del Hambre, claro, todo contra todo. Entonces, respóndanme, según Gramsci, según Weber, según Marx, ¿por qué diablos el Estado tiene el monopolio de la violencia física? Caramba. Para mantener el equilibrio entre las sociedades. Lo hace para mantener, como dice ahí nuestro querido amigo Gramsci, la coerción. ¿Por qué? Porque es propiedad del Estado. Me siguen contestando con tautología. Bien. Iba a decir algo, podría ser para, claro, como esto que explicaba recién, para que no se desvirtualice todo, podríamos decir. Además de que nosotros se lo otorgamos, es una manera de decir como ellos tienen el poder y nosotros somos los que lo elegimos, básicamente. Ellos son los que tienen el poder para delimitar lo que podemos hacer y lo que no. Bueno, pará, ahí te hago dos correcciones. Primero, nosotros elegimos gobernantes, no tipo de Estado. Ah, sí, también. Te maté. Sí. Dos. Tiene algo que ver lo que dijiste con un principio general de Marx que lo dijimos hace un rato por allá. Ay, ¿quién es? Adrián, querido, el encargado de garantizar que la relación entre dominado y dominante se lleve adelante y máximo interés. Muy bien, Adrián Ñancucheo. Sí, ya sé que sos vos, pero no te veo, por eso dije dónde está Adrián Ñancucheo. Aplauso, medallas, beso para Adrián Ñancucheo. El Estado es el encargado de garantizar la relación entre capitalistas y trabajadores asalariados, ¿sí? El garante de, no solo de que esa relación siga existiendo, sino de reproducirla. Entonces, esa relación se mantiene si los capitalistas son dueños de los medios de producción y los trabajadores son dueños de su fuerza de trabajo. ¿Sí? Entonces, déjame terminar. Entonces, si esto, ¿sí? Hay que mantenerlo. Para que esto fuera posible, por el proceso de acumulación originaria, cuando se destruye el régimen de acumulación feudal, hay que sacarle, al capitalista, hay que sacarle los ejércitos. Pierde los medios de coacción que le eran propios. Entonces, ¿qué le sacan? Los medios de producción. ¿Sí? Entonces, ¿y qué se le da a cambio? Libertad.
no relación más de dependencia personal. Entonces queda en el Estado la propiedad y legítima de esos ejércitos, de tener esas fuerzas para resolver conflictos internos y conflictos externos. Y por otro lado, es el garante de la libertad de ese sujeto, que ya no depende personalmente de su patrón. ¿Queda claro esto? Entonces, por eso decimos, el Estado tiene ese monopolio legítimo. ¿De dónde viene esto? Viene desde que existe el capitalismo. ¿Se entiende? El Estado es una relación social de dominación. Perfecto, Camila. ¿Se entiende? ¿Por qué la sociedad asume eso sin manifestarse en contra? Por el devenir histórico. Por el devenir histórico. Y porque además no tiene materialmente las herramientas necesarias para manifestarse en contra. ¿Sí? De hecho, digamos, hay represión en huelgas o protestas o lo que sea. Digamos, la gente no va a protestar armada. La gente va a protestar con su palabra, con su presencia, ¿sí? Y el Estado tiene, por definición legítima, la propiedad y la potestad de ejercer la violencia física. Esto es, cuando el consenso se rompe y hay que mantener el orden social, ¿sí? La paz interna, la relación entre las clases, aparece el ejercicio de la coacción legítima que es potestad del Estado. ¿Se entiende? Sí. Profesora, entonces, para responder su pregunta, tendría que ser que digamos, la sociedad asume el poder coercitivo del Estado porque le garantiza la libertad. Exactamente, exactamente. Garantiza la libertad y garantiza la reproducción de la relación social. Porque además de garantizar la libertad para quien vende su fuerza de trabajo, también garantiza la libertad de contratarla. ¿Se entiende? Y garantiza la apropiación del plusvalor, porque defiende la propiedad privada. ¿Se entiende? ¿Estamos, people? Sí. Claro, bueno, alguien me había preguntado lo de la base material, ¿no? Costó pero salió, y sí, Gramsci cuesta, pero una vez que lo entienden es el rompecoco Gramsci. Una vez que ustedes lo entienden, pueden explicar cómo funciona esta sociedad. ¿Sí? Por eso les va a romper la cabeza Gramsci, pero es el que explica cómo todo está como cómo todo se relaciona, digamos, ¿no? Claro, perfecto, Diego, porque se garantiza eso, ¿no? Vos pensás que el trabajador, el campesino medieval, no podía elegir qué hacer con su vida. No podía elegir qué hacer con su vida. Nació en ese feudo, se muere en ese feudo, ¿sí? ¿Quién le otorga la libertad? Cuando lograba escaparse y permanecer en los burgos más de 2 años, el señor feudal podía concederle la libertad. Pero tenía que ser fugitivo 2 años. ¿No vieron Robin Hood? ¿Sí? Adrián Nancucheo, ayudante de cátedra, doblemente libre. Perfecto, muy bien. ¿Se entiende? Los obreros, pues, muy bien, ahora entendieron. ¿Sí? ¿Quién me preguntó de la base material? Alguien me preguntó de la base material. No hay dominación sin base material, porque el Estado tiene dominio sobre los recursos. ¿Qué recursos son propiedad del Estado? A ver. Pregunta. Tierras. Sí, ¿qué más? ¿El mar puede ser? ¿Es un recurso? La plataforma marítima. Muy bien. El territorio. En principio, el territorio. ¿Qué más? Energía. Bien. Recursos económicos. Todos los recursos económicos. ¿O no hay banco central con reserva de dinero? No, sí, todos los recursos económicos y las obras públicas, digamos. Muy bien. Entonces, recursos económicos. ¿Sí? Recursos territoriales. ¿Qué más?
Vamos, muevan las neuronas. Están diciendo las leyes ahí por el chat, pero Sí, muy bien, ¿qué más? Recursos jurídicos. Bien, el Estado es dueño de la estructura económica que le es propia, digamos, por legislación. Esto es el responsable de emitir dinero, de tomar deudas, es el responsable y el garante de que el dinero que depositamos en nuestros bancos esté ahí y nos lo devuelvan cuando nos lo tienen que devolver. ¿Qué más? Algo más. Esto que estamos haciendo ahora, ¿cómo se llama? Educación pública, ¿o no? claro, sí, lo esencial, digamos, como los que son parte del Estado serían también los bomberos, la policía. Muy bien, muy bien. Entonces, fíjense todos los recursos sobre los que tiene control el Estado. Primero, el de la fuerza física, los recursos económicos, los recursos que tienen que ver con la seguridad social. Esto es proporcionarnos salud pública, educación pública, planes de vivienda, infraestructura necesaria, caminos, rutas, ¿se entiende? Legislación, los recursos jurídicos, ¿sí? Todo bajo la Constitución, nada fuera de ella, ¿se entiende? ¿Estamos? ¿Todo eso no es la estructura? Sí, la estructura económica. Y además, esta base material sobre la cual se asienta el Estado es sobre la cual se ejerce de alguna manera el ejercicio de la hegemonía. Entonces, cuando nosotros decimos no hay un Estado hegemónico sin base material, claro que no, porque no es una idea, es todo lo que hay. ¿Se entiende? Seguimos vuelvan a la unidad 1 y vuelvan a los conceptos marxistas, porque Gramsci es marxista. Entonces, este Estado no es un Estado ideal, un conjunto de ideas, es materia, es materialización también. Es los caminos que tenemos, las escuelas que tenemos, las leyes que tenemos, los bancos que tenemos, ¿se entiende? Entonces, la base material es la estructura, claro que sí. Cuando yo les digo no hay hegemonía sin base estructural, es porque no hay ideas sin estructura económica. La estructura económica es la base para pensar las otras ideas, ¿sí? No es al revés. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no se entiende una mierda? Sí se entiende, profe. Es como la estructura materializada en ministerios, por ejemplo, son cosas que nosotros vemos, podemos tocar, podemos ir. Claro. A eso se refieren. Exactamente, Manuel. Sería la base sobre la cual el Estado mantiene la hegemonía. Exactamente, Tomás. Eso estoy diciendo. Si estuviéramos en época de clase normales y estuviéramos sentados en este momento en el aula 13, que es la que siempre nos toca por tamaño, estaríamos disponiendo de un espacio que nos lo garantiza el Estado para dar una clase pública de educación. ¿Se entiende? Entonces, ¿sobre qué se ejercen las ideas? Sobre bases materiales, digamos, cosas tangibles, digamos. Faltan en los hospitales, ¿cómo se llaman estos? Sedantes para intubar a la gente. Bueno, muchachos, provean a los hospitales los sedantes necesarios para intubar a la gente. Entonces, ahí hay una base material sobre la que se construye un montón de consenso, ¿no? Fíjense, empiecen a hacer estos ejemplos en su cabeza. Las protestas de salud, ¿por dónde venían las protestas de salud? Porque faltaban elementos materiales en los hospitales. Entonces, si nosotros queremos decir, nos estamos ocupando de la pandemia y de la población para que la población esté atendida y demás, bueno, muchachos, denle insumos a los hospitales públicos, provean camas, respiradores y sedantes para intubar a la gente. ¿No? Hemos visto todo este tiempo imágenes horrendas de los hospitales, con gente en los pasillos, una chica de 22 años que se murió esperando una cama en Rosario. A ver, digamos, la hegemonía, muchachos, se construye con bases materiales, ¿sí? Entonces, si no les damos a los hospitales lo que necesitan, y si no les damos a las escuelas los elementos que necesitan, y si tenemos espacios
horrendos para dar clase o para atender a la salud de la población, no se puede construir ideas de legitimación, ¿sí? Que estén ajenas a eso. ¿Se entiende? Profe, Sí, corazón. también o sea, lo estaba pensando y lo relacionaba, ¿no?, con esto de la primera unidad del sentido común, y es como la estructura, ¿no?, que usted decía, que nosotros el sentido común lo vamos construyendo con nuestras necesidades que queremos satisfacer, y con eso nos vamos relacionando. Entonces es como la estructura por la cual van construyendo este sentido común que quiere ejercer la clase dominante. Exactamente, Jonathan, exactamente, tal cual lo has explicado, ¿entendés? Entonces, fíjate vos, ¿no? Porque además este sentido común, que nosotros empezamos con la unidad 1, y que fíjense cómo va transcurriendo también a lo largo del resto de las unidades, este sentido común es un aspecto de la ideología que se construye también, ¿no? Entonces, no alcanzan las publicidades de nos cuidamos entre todos y todos estamos cuidándonos y nosotros cuidamos a nuestra gente, cuando lo que nosotros estamos viendo es que no alcanzan los elementos, ¿no? Entonces, fíjate vos cómo hay una doble construcción, ¿no? Por un lado, los medios transmiten la idea, pero esta idea, insisto, volvamos a los conceptos, tiene que tener una base material, tiene que ser real, ¿no? Si no, esto es una idea que cae, se deslegitima. Por eso yo les decía, ¿cómo construye hegemonía la clase dominante? ¿Cómo domina la clase dominante? Porque hace aparecer, primero, como generales, sus propias ideas, ¿sí? Pero también tiene que hacer concesiones y tiene que incluir en algún lugar y de alguna manera los intereses de la clase dominada dentro de los intereses generales, ¿no? Porque si no, no hay hegemonía que alcance. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Profe, Diego. Un ejemplo puede ser ahora con lo de la... Bueno, ya lo he usado para otros ejemplos, pero lo de las vacunas, los respiradores, que por ahí no se están dando, se está diciendo, he escuchado que como que lo están guardando para cuando llegue un momento de elecciones, ahí empezar a dar como las soluciones a la pandemia para que también se vuelva a votar el gobierno que está actualmente. Puede ser, viste que puede ser, digamos, si vos lo analizás con estos elementos, llegado el momento de más presiones electorales, bueno, fíjate cómo a medida que se acercan los momentos de eleccionarios, aumentan la cantidad de vacunas, aumentan la cantidad de hospitales, es probable que se utilice ese recurso, ¿sí? Porque acordate, el Estado tiene el control sobre ese recurso empiece a utilizarse más efectivamente para lograr mayor consenso acerca de la elección, digamos, de un determinado candidato, llámese como se llame y del partido que sea, ¿sí? ¿Se entiende? Está perfecto el ejemplo, Diego, está perfecto. ¿Se puede llamar hegemonía también eso? ¿O ya claro que sí, porque la hegemonía se construye todos los días. Todos los días construís hegemonía. Digamos, la clase dominante necesita la construcción permanente de eso, ¿no? Entonces, vos tenés, suponte, desde la construcción diaria de los mensajes a través de los medios, más la construcción de, vamos a suponer, una obra pública, más la provisión de vacunas, más, ¿sí? Todo el tiempo tenés que construir la hegemonía desde todos los canales. Desde todos los canales y en todos los niveles. ¿Se entiende? Entonces, bueno, ahora, mira, esto se engancha, esta pregunta, recordámela cuando lleguemos al final, porque al final yo puse una frase que se engancha con esto que vos estás diciendo. Recordame eso. Joana dice, acá podría decirse que aparece el sentido común, porque también he escuchado eso sobre el gobernador, como que ven que está vacunando y la gente dice, lo hace porque ya se acerca la cena. Claro, como algo que todo, exactamente, hay una, mira, yo hice hace mucho tiempo un posgrado de opinión pública y hay una teoría que se llama la teoría de la espiral del silencio, que es con la que se trabaja en opinión pública, y es una teoría sobre
cómo una determinada, entre comillas, noticia se transforma en noticia, y eso genera un cono de rumores y demás, que lo que queda, viste, al final es como un, viste el dorito, el dorito no, el conito es el twist, viste, que tiene como una espiral que termina en una puntita. Bueno, ahí es, para graficar, es como que la noticia entra en una espiral que termina en un punto, ¿no? Y ese punto, el 3D, bien, gracias, Willy. Entonces, ese punto es lo que vos querés que quede en el oído del oyente o en el que mira Infobae por Instagram o el que sigue un hilo de Twitter, digamos, ¿no? Eso está deliberadamente construido. ¿Sí? Esa idea que tiene que quedar en el subconsciente siempre está construida. No es azarosa. ¿Sí? Ahora mucho más, digamos, hay un montón de programas para determinar el curso de los algoritmos. ¿Sí? Entonces, digamos, ya sea una fake news, o ya sea una publicidad, o ya sea un dato objetivo que hay que comunicar, lo que a vos te va a quedar como remanente como espiral de silencio está construido. Está estudiado. Entonces, eso es mediante qué recursos. Todo eso está estudiado para producir un X efecto. ¿Sí? El algoritmo se construye. El algoritmo se construye. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, hoy la construcción de hegemonía a través de los medios, de las redes, es casi perfecta, digamos. ¿Sí? No es que yo voy a pensar tal o cual cosa de acuerdo a mis elementos. Por eso que la tarea nuestra para mí es relevante, es re importante. Porque no vamos a cambiar el mundo tal como está, pero sí podemos entender cómo funciona. Y eso ya es bastante, ¿no? O sea que no tenemos... No, Dai, lo lamento. Genial, viste, la sociología siempre dando buenas noticias. Sí, tenés un pensamiento libre cuando vos decidís creer o no determinadas cosas. ¿Sí? Entonces, la libertad en ese sentido... Es esto, ¿no? El cerebro cuando se encuentra con lo perteneciente cambia de nuevo. Exactamente. Ay, caramba. En una Matrix. Y vean Matrix ahora. Yo me acuerdo cuando vi Matrix hace un tiempo, hace, no sé, 6 millones de años para ustedes. Yo decía, qué loco, ¿no? ¿Cómo? Qué loca esta película. ¿Qué? Y ahora me la recreo. O sea, digo, ¿y por qué no? Claro. Cambio de sexo, claro, bueno, más vean, ¿cómo se llama esta que se hizo un remake de la película original? A mí me gustaba la original. Bueno, cuando me acuerde se las voy a poner en el chat, porque mi memoria ya vieja de 60 es mala, así que, pero ya me voy a acordar. Blade Runner, listo, los cagué. Espérate, voy a poner acá, Blade Runner. Vean esa película. Vean esa película, pero no vean el remake. Vean, si pueden ver la original está en Cuevana, en todas esas páginas está. Así que vean esa película. Fue una de las primeras distópicas que se hicieron allá por los 80, y esa sí parecía tremenda, porque decían, no, estos tipos tienen la cabeza mal. Y realmente hicieron la remake hace muy poco y se transformó en una película de culto, porque además la música es excelente, los efectos son excelentes, o sea, para la época. Véanla, que es interesante. Igual La Naranja Mecánica tienen que ver, que es una película de mierda que les va
les va a romper la cabeza, pero véanla porque es bien angustiante. Pero que está buena porque es un cuestionamiento a esto, a cómo se construye este pensamiento único dominante en la sociedad. Están buenas, véanlas, está buena. Bueno, ¿seguimos? ¿Listo con esto? Sí, profe. ¿Vamos? Bueno, esperen que no encuentro el... Acá está. Bueno, y así llegamos, ahora sí, Estado y sociedad, ya presentamos el Estado, y en esta parte de la materia lo que hacemos es empezar a jugar con cómo se combina el Estado con el subsistema societario, ¿sí? Y cómo adquiere esta sociedad capitalista una dinámica particular, y nos detenemos con el surgimiento y la crisis del estado de bienestar, ¿sí? Que para nosotros es central, y básicamente cuando este estado de bienestar entra en crisis, cómo se sucede al modelo neoliberal, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias sociales de estas formas de acumulación de capital y estas formas de dominación política? Y acá los dos textos centrales de esta unidad, que creo que han visto al detalle, es el texto de Holloway y el texto de Perry Anderson, ¿sí? Que son los textos como centrales acá. ¿Qué tienen que saber de estos textos particularmente? Del texto de Holloway, lo interesante es ver cómo esta forma de intervención del Estado en la economía es única en la historia del capitalismo hasta ahora, ¿no? Y que se basó básicamente en tres cosas muy importantes, este patrón de dominación, ¿no? Del Estado. Primero, el objetivo era contener el poder del trabajo. Entonces, esta forma, este nuevo patrón de dominación en el que se combina una intervención de la economía y un Estado más social, podríamos decir, para contener el poder del trabajo, básicamente se asienta sobre tres cosas, ¿sí? El salario fordista, el $5 day, ¿no? Ustedes eso ya lo saben. Porque además este contrato salarial fordista corre el conflicto de clases a un conflicto salarial, ¿no? Porque recuerden esto siempre, esto es como lo que manda es que este estado de bienestar desnuda el poder del trabajo, y lo que busca es contener el poder del trabajo. Entonces se tiene que asentar en tres principios que buscan correr el conflicto de clase, ¿sí? Para poder sostener al capitalismo. Uno es el contrato salarial fordista, el otro es el reconocimiento formal de los sindicatos, ¿sí? En la negociación de los salarios dentro de las órbitas estatales, las famosas paritarias, digamos, reconocer las organizaciones sindicales de organización del trabajo, ¿sí? Para, fíjense otra vez, correr el conflicto hacia el lado del salario y los derechos del trabajo, y por otro lado administrar la demanda, ¿sí? Un mundo posguerra, ¿sí? En el que hay muchas necesidades sociales, hay que administrar demanda social, ¿no? Entonces se apoya en esos tres pilares, ¿sí? Que responden a un solo objetivo, ¿sí? Que tiene que ver con correr el conflicto de clases, ¿sí? A una cuestión que pasa por los derechos del trabajo, por administrar las demandas sociales y por una paga que tiene que ver con el contrato salarial fordista, que es el modelo salarial que toma el estado de bienestar. ¿Se entiende esto? Esto es lo central. ¿Estamos? Sí, profe. Este texto de Holloway y estas clases, ustedes las tienen brillantemente expuestas, ¿sí? Si no hay dudas de cómo entra en crisis este Estado y cómo empieza otra vez una ofensiva neoliberal en el mundo, que también tienen un PPT que yo les preparé, que se los subí, lo de la administración de la demanda, pero ¿cómo no?
La administración de la demanda, y fíjate que es una de las cosas que le achaca digamos, cuando entra en crisis este estado de bienestar, las derechas, digamos, lo que le critican a este estado es haber dado demasiado, digamos, ¿no? Como que la mano izquierda del Estado era demasiado grande, ¿no? ¿Y esto con qué tiene que ver? Tiene que ver con la adopción de determinadas políticas públicas, ¿sí? Para, por ejemplo, el pleno empleo, por ejemplo, los sistemas de educación públicos, la construcción de, yo qué sé, obras de infraestructura grande para facilitarle al capital la inversión, ¿sí? La administración de la demanda tiene que ver con, para contrarrestar la crisis con la que arranca el estado de bienestar, lo que necesita en tiempos de recesión el Estado, básicamente estimular la demanda, ¿no? ¿Por medio de qué? De un financiamiento que es deficitario en un punto, es decir, gastos estatales que están basados en la expansión del crédito, ¿no? Entonces, esta intervención del Estado que implicaba que una porción del plusvalor se canalizara a través del Estado, ¿sí? A través de la imposición fiscal, reorientaba el gasto público para mantener las condiciones de acumulación del capital. Eso es exactamente, para mantener la demanda. Exactamente. ¿Se entiende, Dai? ¿Entendiste? Sí, profe. ¿Sí? ¿Te quedó claro esto? Entonces, ¿ves cómo el Estado canaliza una proporción del plusvalor, ¿sí? Que produce el capitalismo, digamos, a través de los impuestos, digamos, ¿no? Y lo reorienta al gasto público, porque además vos tenés que pensar en qué tipo de sociedad estamos hablando. Estamos hablando de sociedades de los países centrales y de Estados Unidos, básicamente, en donde además habían transitado la guerra, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces tenías todos los gastos que había ocasionado la guerra, más una proporción. La otra vez me lo hacía ver una persona mayor, ¿no? Me decía, vos no sabés lo que le salió a España no, a España no, perdón, me dice, vos no sabés lo que le salió a Estados Unidos los gastos en personas enfermas de la guerra de Camboya, de Vietnam, de la Segunda Guerra. Me dice, vos no sabés lo que fue, me dice, para el gobierno de los Estados Unidos, esos gastos, esa demanda en salud, ¿no? Interesante es cuando uno analiza además eso, ¿no? Entonces, ¿en qué se le iba la plata? Y buena parte de eso se iba, y que por ahí se ven algunas películas y demás, en la cantidad de veteranos de guerra que había que sostener. Y que, fíjense, Estados Unidos continuó, ¿no? Porque después lo que dice Perry Anderson es que dentro de las medidas neoliberales que se tomaron en Estados Unidos después del estado de bienestar, fue una carrera armamentista muy grande, y Estados Unidos tuvo en los 90 y en el 2000, del 2000 en adelante, un gasto en invasiones en Medio Oriente gigante también, y como todas esas organizaciones para veteranos y demás, bueno, insumen muchísimo dinero para la población, ¿no? Entonces, para los estados. Por eso también el interés ahora de los demócratas en ampliar el seguro de salud, digamos, ¿no? ¿Se entiende esto? ¿Listo? Maravilloso. Llegamos a la última parte, en donde nos situamos en la sociedad argentina, ¿no? Entonces, acá ¿qué analizamos? Analizamos el neoliberalismo, ¿sí? En la sociedad argentina, y analizamos, por un lado, qué nos pasó económicamente, por otro lado, qué nos pasó políticamente, y por otro lado, cómo fue reconfigurándose la estructura social argentina. ¿Cómo es, básicamente, los sectores dominantes? ¿Cómo son las clases medias? ¿Y qué características tuvieron los sectores populares? ¿Sí? Acá el texto que manda es el texto de Svampa,
el texto de Bonifacio para la última parte, digamos, de la realidad social argentina, y la clase que va a subir la profesora Laura Blanco de Cueto y Lucy, que básicamente lo que hacen esos autores es compilar más sintéticamente el texto de Svampa, ¿sí? Pero básicamente los textos que ustedes tienen que, digamos, los que les van a marcar el camino de análisis es Svampa, Bonifacio y Lucy, que es Cueto y Lucy, que es la clase de Laura Blanco. Laura tuvo un problema enorme con el video, no sé si lo habrá podido resolver, pero por lo pronto les subió, me parece, un PPT, ¿sí? Así que eso no se preocupen, que eso ya va a estar. Pero, insisto, el texto que manda ahí es el texto de Svampa, ¿sí? Ese es el texto que va con esta parte de la materia. Bueno. Preguntas, dudas. Estoy casi sin voz. Me dejaron hablar mucho, chicos. Quiero escuchar si tienen alguna pregunta de esto en especial. Sobre la unidad 5 lo que tenemos que tener en cuenta, o sea, quería hacer como un pequeño análisis, a ver si estoy bien, es comenzando por ver cómo los sistemas político-económicos nos han afectado, como por ejemplo el neoliberalismo, Bien. y a su vez también el que siguió después del 2001 de la crisis, que es, bueno, se fue conformando después un kirchnerismo y después de vuelta al neoliberalismo. Tendríamos que analizar básicamente por qué los dos no nos sirvieron, básicamente, para terminar de vuelta en lo mismo. Sí. Deprimente, mal, ¿viste? Tenemos que, ¿cómo decir?, relacionar las sociedades fragmentadas al volver al neoliberalismo, que es la principal característica, creo, por qué se vuelve. Y básicamente... Y eso, y deprimirte, básicamente eso. Exacto. Terminar con una depresión crónica, la materia. No, ahora vas a ver, yo no soy tan pesimista, ahora después vas a ver. Sí, pero en realidad, exactamente, ¿cómo se vieron afectadas las distintas clases sociales con el neoliberalismo en Argentina? Eso es lo que tienen que entender, digamos. ¿Qué pasó con nuestra estructura social? ¿Por qué Svampa dice la estructura social argentina es una estructura heterogénea y fragmentada? Les tiré un centro ahí, ya lo anotan, porque esa es pregunta de ¿cómo se llama esto? Integrador, ¿sí? Nunca lo dije, por eso no grabo las clases. Pero básicamente es por qué la estructura social argentina es una estructura tan fragmentada, ¿no? Acá viene lo rico del análisis, porque ya lo mandaba al recuperatorio, sí, malísimo. En realidad, esto es así, miren. La estructura social, esto es cómo se compone una sociedad en términos de posiciones en el espacio social. Exactamente. Es si esa estructura, si nosotros nos pusiéramos a ejemplificar esto, yo quisiera que ustedes lo entendieran gráficamente, les diría, miren, la estructura social es como una malla, ¿no? Una malla de red. Entonces, esa malla de red, en las sociedades en que la red está como firme, la vulnerabilidad social es casi nula. Es una sociedad con tendencia a la integración de sus miembros y no a la exclusión. Y por otro lado, las personas no tienen mecanismos de exclusión que operen ni en el orden laboral, ni en el orden familiar, ni en el orden político, digamos, ¿no? Entonces, esas sociedades a las que se las denomina felices, tipo Finlandia, Dinamarca y demás, ¿qué características tienen, profe? Tienen una malla, ¿no?, cerrada
en la que los miembros de esa sociedad no se cuelan por entre los dedos, no se caen de la sociedad, ¿sí? Entonces, no hay una alta heterogeneidad, digamos, y no hay una fragmentación absoluta de la sociedad. Si uno ve la composición entre algún sector dominante, un sector profesional medio y un sector que le podríamos llamar sectores populares o sectores más bajos o asalariados o como sea, hay distintas denominaciones para esto y distintas teorías para explicar esto. Y teorías que algunas están solo fundadas en cuestiones económicas, otras están fundadas en cuestiones económicas y culturales, otras están fundadas en cuestiones económicas, culturales y religiosas. Bueno, pero básicamente es esto, ¿no? Una sociedad puede presentar una estructura rígida o más bien una malla societaria armada, una malla societaria con tendencia a la desintegración y una malla societaria abierta. La última es donde hay más peligro de vulnerabilidad social, de exclusión social y de que los sujetos tengan menos posibilidades, ¿sí?, de integrarse. Esa es la sociedad argentina. Profe, Sí, corazón. con respecto a lo que está diciendo, eso se debe, para mí, desde un manejo erróneo de los gobiernos que han pasado, porque si lo pensamos, el neoliberalismo le daba mucho más libertad a las empresas y a los sectores más ricos, podría decirse, donde los beneficiaba. Por eso, después, bueno, con el tema de Menem y demás, los quilombos 2001, se pudrió todo. Después llegaron, o sea, llegó, bueno, con su paso del kirchnerismo, digamos así, la conformación del mismo, del otro, más que nada, los sectores menos asalariados, con el tema del 2008 también, con la crisis mundial de... Exacto. No me acuerdo bien ahora de qué era, pero bueno, produjo todo... Las commodities. Claro, las commodities. Después se produjo todos estos planes, y esto lo que hace, básicamente, es que la sociedad del medio se parta a la mitad, porque uno va a ir para el otro lado y el otro para el otro. Sí, sí, fíjate que la sociedad, es muy cierto lo que vos decís, Ezequiel, porque en realidad la fragmentación de la sociedad siempre se produce, viste, cuando Svamp analiza el sector medio, dice el sector medio, que de por sí es heterogéneo, ¿sí?, y que se puede definir de muchas formas y que hay consideraciones internacionales de las clases medias que son muy interesantes, por cierto, pero básicamente esta clase media que tiene una debilidad estructural por naturaleza, dice Svamp, es la que con las crisis se desintegra. Y esto te genera una sociedad casi fragmentada en dos estamentos fuertes, que son los sectores dominantes cada vez más concentrados y más pequeños, por la tendencia a la concentración del capital, y por otro lado, sectores medios devenidos a sectores populares, ¿sí?, sectores populares ya desfigurados de su condición de trabajadores asalariados, ¿sí?, y un sector que la Argentina conoció su formación en los años 90, que es un segmento de indigencia. Argentina no conocía el segmento indigencia hasta los 90, y en los 90 se empieza a construir un segmento dentro de ese sector popular absolutamente excluido de todos los mecanismos sistémicos de integración. Excluido laboralmente, excluido desde el punto de vista educativo, excluido desde un punto de vista casi familiar. Entonces, hay toda una exclusión ahí, ¿sí?, desparticularizante, porque ya empieza a ser una exclusión estructural, que empieza a consolidarse como un segmento, ¿sí?, de indigencia estructural. Eso se consolida en los 90, ¿sí? Se empieza a consolidar en los 90. La sociedad que vivimos hoy es una sociedad resultante de esa descomposición de la sociedad, digamos, ¿no? De que los sectores medios, ¿sí?, esos sectores que siempre estuvieron de alguna manera
como patrimonio de la integración social de la sociedad argentina, se descompusieran en 3 segmentos, ¿no? Un segmento que básicamente se asimila con las prácticas y consumos de la clase dominante, un sector que se incorpora a las filas del sector popular, o se asemeja a ese sector popular, básicamente por la pérdida de movilidad social, ¿sí? Y un sector que queda como en el medio, sosteniéndose como puede, ¿sí? Y conservando básicamente 2 o 3 cosas. Por un lado, la educación, ¿sí? Y por otro lado, lo que considera es un estilo de vida, digamos, pensando en valoraciones que tienen que ver con el esfuerzo, con la posibilidad del ascenso social, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un documental muy interesante que dice, si a vos te preguntaran a qué clase social perteneces, ¿qué dirías? Y está muy bueno, está en un canal que se llama Ethics. Y está muy, muy bueno. ¿Qué contestarías y por qué? ¿No? Y entonces ahí hay características que enuncia Svampa de las clases medias, y está interesante para hacerlo como ejercicio propio incluso, ¿no? Para ver, porque bueno, los estudiantes universitarios generalmente pertenecen a alguno de los segmentos de las clases medias, ¿no? Y decimos que sector medio porque hacia el interior hay altísima heterogeneidad. Profesora. Señor. Svampa, cuando habla de la clase media, habla de una característica que es la movilidad social ascendente. Claro, vía la educación, no el patrimonio, vía la educación. Esa es una característica propia de la clase media. Eso quería preguntar exactamente, para ver si entendí bien eso, exactamente a qué se refiere con este concepto. Mirá. ¿Por qué es ascendente? Bien, porque se tenía, ustedes no sé si si se sigue enseñando esa antigüedad. Cuando yo iba a la escuela se enseñaba un libro que se llamaba Mi hijo el doctor, que era estas clases medias, digamos, consolidadas en los años posteriores a las inmigraciones, porque la clase media es fruto de la inmigración europea en la Argentina. La dinámica de insertarse y de consolidarse en el territorio fue a través de la educación, ¿sí? La clase media, básicamente definida como urbana, proveniente de la inmigración, con escasa calificación en ese momento educativa, entendía que para cambiar, para mejorar su calidad de vida y su establecerse, era necesario educarse. La educación siempre fue básicamente el motor de, por un lado, la radicación en el territorio, pero por otro lado, entender que era la única forma de progreso vía la educación. Por eso estaba este libro que nos hacían leer que se llamaba Mi hijo el doctor, porque era de cómo esos inmigrantes pensaban que la única forma de mejorar la condición de vida, de progresar, de poder establecerse, ¿no?, mejor económicamente, era a través de la educación. Por eso la educación pública fue un estandarte en este país de movilidad social ascendente. De hecho, mis abuelos casi analfabetos se preocuparon en mandar a mis padres a la escuela pública y que estudiaran, ¿no? Y tal vez a ustedes mismos, sus padres les dicen estudiar, porque vas a tener mejores alternativas en el mercado de trabajo. Sus padres no les dicen a ustedes estudiar, porque con el estudio vas a tener una herramienta que te va a permitir, claro,
trabajar mejor, o vas a poder estar mejor en el futuro, o vas a poder tener tu propio negocio. Entonces, ahí hablamos de movilidad social. La movilidad social es la posibilidad generacional o intergeneracional o transgeneracional de ascender en la estructura social. A eso le llamamos movilidad social. Puede ser ascendente, puede ser descendente. A la clase media en este país le pasó durante